secreto el deseo, y en mis labios ya empiezo a sentir la espesa miel. Hoy sufro el deshielo, secreto el deseo. Buenas noches. Hola, Hola, buenas noches. Hola, profe. buenas. Hola, profe. Hola, ¿cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Podemos, si quieren hacer alguna consulta. Yo por ahí lo que voy a hacer es recorrer el PowerPoint, cosa que si le surge una idea. eh, Profe, mm, le comento que mm, yo no aparezco en la lista antes que comience la clase, en la lista en la lista, digamos, de los que pueden rendir. ajá. Y no, Y no ya tengo hiciste aprobado todo. todos los cuestionarios y la asistencia. Bueno, en todo caso vos presentarte mañana
y tu examen queda ahí pendiente. Si yo veo que estás, si cumplís, digamos, después con las condiciones, Bueno, dale. te corrijo. Profe, Sí, yo quería ver si podía repasar de vuelta lo de derivada de la función logarítmica, porque estuve leyendo y había algunas cosas que no me quedaban muy claras. bueno, lo que vamos a hacer es lo que le dije el otro día. Vamos a hacer clase de consulta, digamos. O sea, yo lo que voy a hacer ahora es ir avanzando y cuando llegue la parte que vos no, la parte que vos no entendiste, me frenás y lo miramos. ¿Qué te parece? Ah, bueno, sí. Así Está bien. hacemos todo el recorrido y surgen preguntas. Un segundito. El último PDF, profe, de diferenciales, eso entra lo Sí, que se desarrolla ahí. sí, sí. Sí, sí, sí. Hasta lo que llegué la última clase. Ah, bueno. Está bien. Bueno, habíamos partido de la definición de derivada basada en la recta secante, que se ve el PowerPoint, ¿no es cierto? Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, se ve. Sí, sí. De la recta secante que llega a la recta tangente, se transforma en recta tangente, nosotros queremos encontrar esta recta tangente. Y bueno, basada en esa idea, se fue traspolando, digamos, a otros elementos, por ejemplo, el ángulo también, tita, pasa a alfa, y la tangente tita también pasaría a la tangente de alfa. Mucho no me voy a detener a explicar nada, sino solamente un tips así rápido, rápido, cosa que ustedes me frenen en caso de que algo no esté claro. Para a lo último, esto nosotros lo podemos transformar en límite, para eso vimos límite previamente, digamos, el concepto, y lo que se intenta llegar es que el punto Q llegue al punto P, y con esta idea aparecen las tangentes, y las tangentes a la vez, otra vez, como una cadena, se unen a otra definición que es con respecto a las pendientes de la recta secante y la recta tangente. Llegamos a las pendientes, dadas geométricamente, que se observan ahí en el gráfico, y por último se encuentra que la derivada justamente es la pendiente de la recta tangente a la curva, f de x en el punto P, de coordenada x0 y 0. O sea, esa mx0 es la derivada en el punto, ¿no es cierto? Una vez que llegamos a esa definición, después vimos un ejemplito. Para terminar este tema, si no hay preguntas, seguimos con lo que es la definición de derivada. En esta parte de definición de derivadas, esta sería la regla de derivación. ¿Se acuerdan que esta regla de derivación, eh, acuérdense ustedes que esta regla de derivación nos va a servir para cualquier función, por ejemplo, la función seno, su derivada es el coseno. ¿Cómo se hace? Por medio de esta regla de derivación, ¿no es cierto? Esta regla, la que está saliendo y entrando. O sea, con esta regla de derivación nosotros podemos encontrar la derivada de cualquier función. Eh, Recuerden siempre en el desarrollo escribir el enunciado, escribir la definición, hacer el gráfico. Por más que no le pida el gráfico, ustedes tienen que hacerlo igual, traten de hacerlo, tiene que estar completo, digamos, si no,
qué quiere decir delta I, qué quiere decir f de x más delta x, qué quiere decir f de x. Todos esos datos tienen que estar en el examen claramente definidos. Si no, creo que no tiene sentido la definición. Tienen que tratar de ustedes de cerrar la idea. Tienen tiempo suficiente, así que no, no duden, digamos, en estar escribiendo algo. No los paso a paso, sino que no esté faltando nada. Eso es lo importante. Bueno, esto es la regla de derivación. Profe, Sí, sí, una consulta. ¿Eso sería derivada de cualquier función? O sea, derivada de una función. claro. Definición de la derivada O de una sea, función. si le ponemos eso en el parcial, o sea, en el caso de que nos pida, ¿está bien? Claro, tiene que estar completo, digamos, tiene que estar con el apunte completo, con todo porque por ahí Mm, esto es en con el PowerPoint, gráfico, todo. esto es una presentación nada más. Cuando yo voy Mm, haciendo esto, voy explicando, esto sale de tal parte, esto es tal cosa, qué es f de x más delta x, dónde se lo ve ahí en el gráfico. Ustedes tienen que tratar de que no volcar un PowerPoint, sino que volcar la idea al ejercicio. ¿Se entiende? Que eso es lo que le reitero a todas las clases, digamos, tienen que tratar de lo que yo voy hablando también tiene que ir. Y eso que voy hablando están los apuntes. Necesitan completar con los apuntes. Si no, esto no tiene mucho sentido. Si yo tengo la gráfica como está presentada ahí, me va a decir, bueno, pero acá está faltando, ¿qué quiere decir P? ¿Dónde está Q? Bueno, pero porque yo en la clase completé, le fui hablando de cómo, de dónde salía cada cosa. Eso, eso es importante, sin dudas. Va a ser si en todos los ejercicios está faltando cosas, no van a llegar al aprobado, digamos. O sea, por más que diga, bueno, pues yo hice todos los ejercicios así como está en el PowerPoint, no. Tiene que ser, conceptualmente, tiene que estar cada partecita que está acá, ¿no es cierto? Y bueno, repetir, no es que se explica todo ahora, escribo, sino que tiene que estar, bueno, ya están rindiendo ya el tercer parcial, así que me parece que lo tienen que estar entendiendo. Este, bueno, profe, después vimos, cuando por ejemplo yo estaba viendo algunos exámenes de los años pasados, cuando decía deducir, ¿cómo puedo yo empezar a hacer ese ejercicio, por ejemplo? Si me dice deducir una función derivada o la derivada de una función en un punto. También vi en diferenciales. Pero bueno, ahora que está en derivadas, le quería y es preguntar eso, sobre eso. es todo esto lo que acabo de mostrarle. Esta es la deducción completa. O sea, yo empiezo del principio con una definición, hay una gráfica, empieza explicando el límite, cómo se llega de un punto al otro. Si vos agarrás y se te pide derivada en un punto y vos agarrás y presentás este cuadro que está acá, está totalmente incompleto. Este Ah, límite particular se llama derivado. Esto no es nada. ¿Me entendés? Vos necesitas hacer todo un previo, digamos. Eh, Profe, en el caso de la derivada en el punto, también tengo que hacer la explicación de la recta secante cuando se convierta a la recta tangente, digamos, sí, cuando Q tiende a P. sí, todo. Toda esa explicación sería Sí, señor. lo que dijo el Tiene que estar compañero. completo. Así es lo que le estoy diciendo y que le vengo diciendo de siempre. Ustedes quieren, por eso es que me piden PowerPoint, le sacan foto todo. No sirve, tienen que ir. Yo lo que le estoy mostrando y lo que le estoy diciendo en conjunto está completo. Yo le voy a decir toda la información que necesitan, pero ustedes no pueden con eso nada más. Ustedes se quedan con el PowerPoint, la imagen y tratan de llevarla Ustedes tienen que leer la teoría, tratar de entender cómo hacen para llegar a esta fórmula que está acá. ¿De dónde sale cada cosa? ¿Por qué llegaron a un límite acá? ¿Qué es este M? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo llegaron? ¿En qué se basaron? Hay una definición, hay una gráfica, hay hay un pensamiento, un proceso que se fue armando lentamente para llegar después a la definición final. ¿Estamos en la idea o no? Que si usted observa, en realidad parece una cantidad de cosas, pero bueno, si se lo están entendiendo básicamente la idea, lo que tienen que hacer es contar la historia. ¿Estamos? sí, profe, gracias. Eh,
¿sí? Por ejemplo, si pidiese la diferencia entre una cosa y la otra, ¿habría que explicar ambas cosas o decir exclusivamente la diferencia nomás? Como, por ejemplo, Normalmente derivada se en te un va a punto. decir, ¿Mm? normalmente se te va a decir, si te pide la diferencia, y después te pueden pedir que expliques cada una de ellas, por ejemplo, o expliques una de ellas. Va a estar claro la consigna, tengan ustedes en cuenta la consigna, siempre lean la consigna completa, ¿está? Se le puede pedir, qué sé yo, teorema de Lagrange, interpretación geométrica, o sea que usted interpreta geométricamente el teorema, no el teorema completo. A otros se le puede pedir eh, teorema de rol, pero interpretación gráfica nada más. No todo el teorema completo, toda la explicación es larguísimo el teorema, que se explique y se explique y se explique, sino que explicar básicamente con gráficos qué significa. En este Ahora caso sí, puntual me parece que vimos en algunos parciales anteriores, creo yo, si no me equivoco, que sería que la derivada y la derivada en un punto sería uno es función y la otra es un número. Esa sería la sí, principal diferencia. sí, así es. ¿Y qué significa cada uno? O sea, ¿qué es el número Claro, ese que vos estás diciendo? sí, sí. ¿Y qué es la función esa que vos estás diciendo? Explicar qué es, ¿me entendés? Porque vos pones, es uno una función, otro un punto. Así responden. Ahí está mal. Escriben, uno es una función, el otro me da un número. Está incompleto eso, ¿no? O sea, tenés que Sí. tratar de explicar un poquito qué quiere decir, qué función es, por qué una función. El otro da un número, ¿qué número es? Particularmente, ¿qué representa? ¿Qué entendés vos por ese número? ¿Cómo lo podés encontrar? ¿Qué fórmula se ocupa? ¿Entendés? No es que una cosa que, una respuesta así, me quiero sacar encima esto y ya. Yo entiendo que ustedes lo que quieren es sacarse encima, pero no es en este momento. Cuando terminan de aprobar, ahí sí se sacaron de encima. Pero ahora no, en este momento, cuando están en el examen, no es sacarse de encima. Tienen que tratar de cerrar la idea. Bueno, pero eso yo sabía, me dicen después cuando terminan corregido el examen. Bueno, pero eso yo sabía, pero lo que pasa es que, pero me tenéis que demostrar. Yo quiero ver a ver si ustedes entendieron la idea, ¿no? No es que, eh, sino cómo yo sé, hasta ahora son todos, vos te imaginás, son todos caras ahí que yo cada vez que entro, no me dan, puedo reconocer tres, cuatro caras, lo demás no lo conozco, no sé quiénes, qué piensan, qué entienden, qué no entienden. Entonces, ¿cómo yo sé para pasar a la siguiente? Ustedes están capacitados para pasar a la siguiente materia. ¿Entendés? O sea, la siguiente materia pasa gente que dice, ¿y cómo probó este tipo si no tiene ni idea de lo que está diciendo? Yo necesito, de una forma, bueno, entender, bueno, más o menos comprendieron la idea y comprendieron la idea, pueden seguir avanzando adelante. Porque vos fíjate que comprendieron la idea, porque con un 6 vos ya está para pasar al otro lado. Con un 6, o sea, un 60% del examen. Hay un 40% que no está sabiendo. Y bueno, ahí estamos, seguimos avanzando. ¿Me entiende la idea, gente, o no? No se jueguen a escribir algo que para sacarse de encima, ¿no? Tienes que tratar de aprobar, ¿sí? Aprobar bien el examen. Le va a servir para ustedes también, en algún momento se van a dar cuenta. Bueno, después aparece función derivada, hablamos de dominio, cuidado acá, hay por ahí alguna cosa interesante que puede estar metida dentro de otra cosa, cómo será el dominio de la función con respecto al dominio de la función derivada. Son cosas interesantes, digamos, que puedo preguntar como conceptualmente, digamos. Eh, Derivadas laterales, está muy sencilla las derivadas laterales, tienen relación directa con los límites laterales. Continuidad, un tema importante, interesante, que se ocupa del práctico. O si es derivable, sabemos que es continua, que sea continuo, no quiere decir que sea derivable. Hay ejemplos y hay una demostración. La demostración Profe, en una ecuación, ¿sí?
Respecto a ese tema de la derivabilidad y continuidad, hay una parte que explica como con infinitésimo esa parte y al último dice que si delta x tiende a cero, delta y tiende a cero y por lo tanto es continua. La demostración sería en realidad esta parte que ustedes están mostrando ahora, cuando Y una calculamos el... definición más sencilla, digamos. Claro, porque el otro es como, no sé, cuando lo vi en el PDF era, no sé, dos o tres renglones, algo bien cortito y como que no terminaba de cerrar la idea. Por eso te digo, si no te cierra la idea, yo no lo diga así. Si no te cierra la idea, a mí menos, cuando yo lea y no entienda, va a quedar ahí truncado tu ejercicio. Cerrar la idea, o sea, yo todo traté de mostrarle de principio a fin. O sea, en este caso, este estaba completo, digamos. Sí, esta está Tomarlo de buena. ahí, no te vayas a- a estar complicando ahora, faltando 24 horas para el examen. Ni eso, menos. Claro, claro. Con respecto a este tema, una pequeña consulta. El tema de que el recíproco no siempre se verifica, eso lo hacemos directamente con ejemplos, no hay una demostración analítica de esto, digamos. O sea, si bien se interpreta y hay una Sí, pequeña sí, sí. demostración de esto, con eso está, Sí, digamos. sí, sí. Claro, Bien. así es. Bueno, después empezamos con el álgebra derivada, aparece la suma. Recuerden que siempre va una explicación de cuál es la función y cuál va a ser su derivada, o sea, la definición aparece al principio. Luego aparece la demostración y por último llegamos a la derivada de la suma. Tenemos la derivada de una constante, la derivada de la variable independiente, la derivada del producto, siempre está la definición, luego explica acá lo que vamos a ocupar, hace el producto, vamos con la definición aplicando la regla de derivación, recuerden, siempre lo mismo. La derivada del cociente, no, esta es la derivada de una constante por una función, ¿dónde está? Acá está, la derivada de una constante por una función, que es lo que aplica la derivada de un producto. Luego aparece la derivada de un cociente, otra vez tenemos la definición, lo que vamos a ocupar, y empezamos con la derivada. Este era que era un poquitito más complicado, teniendo en cuenta, por ejemplo, este párrafo es interesante, digamos, si delta de x tiende a cero, los otros van a tender a cero porque son funciones de x, ¿no es cierto? Que acá no veo que esté escrito, ¿ven? Eso es lo que le decía. Están incrementando x en delta de x. Ven que no está escrito en ningún lado acá. Pero yo en el pizarrón me acuerdo perfectamente que le mostré quién sería, cómo sería u y quién sería b. U y b, ¿quiénes serían? Serían funciones que están con respecto a x. Observen ustedes acá que no está en ningún lado. Por eso le digo, esto es un PowerPoint. En una presentación no es el apunte. No es mi apunte. Esto no es mi apunte. No, no, yo no lo hice. No, no, no está hecho como apunte. O sea, el que toma la foto y dice, y se arma un apunte, por eso no le sirve. No, no, no lo puedo reiterar tantas veces. Yo voy explicando, le muestro la gráfica, acá está U, hasta que se entienda la idea. ¿Se entendió? Sigo avanzando. Llegamos al cociente, derivada de la función logarítmica. No sé si hay alguna consulta. Tenemos Ese era logaritmo el en base a que... de x. Acá tienen adelante el primer renglón, está explicado. Observen ustedes que tiene que estar esta explicación de cuál es el dominio de la función. Y qué pregunta era. alguien a mí lo que no me cierra viene a ser, o sea, a ver, en el apunte dice, en una parte dice que lo divide por X y todo eso, ahí creo que ahí está también. Yo no entiendo dónde sale ese 1 sobre delta X y al final ese, como entre comillas, despeje o algo de eso que hace ahí, no entiendo tampoco. O sea, sé que es por una propiedad del logaritmo, pero no 1 sé sobre delta qué x. es. Este, Ese primero, ese no entiendo. Porque dividió a los dos lados sobre delta x.
¿Quién está hablando? ¿Gallino? Sí, Claver, Gallino. Claver, pero sí, mirá, fíjate, vos tenés que de delta ahí, mirá, que es esta expresión que está acá, sí, que después se transforma en esta expresión que está acá, sí, que si observas es esto que está acá, sí. ¿está bien o no? O sea que delta I es esto que está acá, y acá que dice delta I sobre delta X, o sea, acá está afectando por delta X, entonces afecta también esta parte. ¿Está bien allí, no? Ajá. Sí. Y después ahí abajo que le queda Y bueno, ¿te acordás que nosotros acá eh, dijimos, bueno, acá vamos a desembocar al número E, y para que desemboquemos al número E, tenía que parecerse a algo que tenía la forma, no sé al si te acordás, argumento? así, Sí. pero necesitamos entonces que aparezca este delta X sobre X en algún lado. Como vos fíjate acá que me está faltando, entonces me está faltando una X, ¿sí o no? De Sí, alguna forma me está faltando una X acá. ¿Se entiende, Gallino, no? sí. Bueno, entonces la invento, acá está. ¿Cómo por arte de magia no aparece? ¿Por qué puede aparecer? Porque matemáticamente esta magia que es, lo multiplico y lo divido. Por eso aparecen estas dos X, porque yo necesito esta X que está acá Ah, arriba. ¿Me entendés? Entonces tomo esta sí. expresión que está acá, y como está multiplicado por el logaritmo, y como el logaritmo tiene la propiedad que si está multiplicando, esto puede venir acá como potencia, Como exponente, sí. aparece esto que está acá, y por supuesto me queda colgada este 1 sobre X que necesité para que aparezca la X que yo necesito. Claro. Ah, sí, eso era lo que a mí no me cerraba la X sobre el. Eso no me era. Gracias, profe. Parece que se le desconectó. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, se me apagó la compu. Gallino, ¿estás? Sí, profe. Bueno, no sé si quedó claro Sí, sí, ya entendí. Sí, lo que no me cerraba a mí era lo de la X esa sobre el delta X. este que aparecía de la nada acá. Claro, porque los dos, Sí, uno aparece como un procedimiento algebraico y el otro aparece porque yo necesito el cociente incremental. Acordate que yo lo estoy claro. haciendo Tipo, en por todo. conveniencia, digamos. Esto yo necesito que aparezca porque es la regla de derivación. Pero tengo que sacar el límite de esto, Sí, ¿te ese acordás? sí. Y este x sobre x sí, es por conveniencia. Como algo algebraico, Claro. digamos, para... Bien, seguimos avanzando. Después hace un cambio de variable, por supuesto, porque yo quiero llegar a esta fórmula, ¿se acuerdan que era el número E?
Así que se hace t. Acá hay que tener cuidado porque t solito sale. Fíjate, tu x sobre delta x es t. Y como ya entonces sé cuánto vale t. Y como lo que está dentro del paréntesis está al revés, es delta x sobre x es 1 sobre t y justamente queda armadito solita la formulita que estaba necesitando. Así que si este x sobre delta x, t tiende a infinito, 1 sobre t tiende a 0 y de esa forma me da la determinación que estábamos esperando y por supuesto resolvemos el ejercicio y terminamos con la derivada. También puede ocurrir que se lo escriba de dos maneras, o sea, tenemos el logaritmo en base a del número e, acá tienen 1 sobre x por el logaritmo en base a de e, pero también por cambio de variables se lo puede escribir de la forma que está ahí abajo, ¿no es cierto? En vez de escribir así, se lo puede escribir así, porque como el logaritmo de neperianos de e, logaritmo neper de e, da 1 sobre el logaritmo neperiano de A. De las dos formas es lo mismo. Luego tenemos particularmente la del logaritmo neperiano, logaritmo natural, que es 1 sobre x, que es la que más se ocupa, ¿no? Pero una particular de la anterior. Derivar una función de función, muy importante, porque esta sale la regla de la cadena. Luego tenemos derivación logarítmica, que es el caso del logaritmo de una función, que por supuesto ocupamos lo que acabamos de ver recién, que es la derivada en cadena. Y se deduce que el logaritmo de la derivación logarítmica, entonces va a ser la derivada de i sobre i sin derivar, que va a ser necesario para resolver el ejercicio. Por ejemplo, el u a la b va a servir esta derivación logarítmica para poder resolver u a la b. Profe, ahí tengo una pregunta. ¿Cómo es? Yo me acuerdo que la derivada de una potencia de x hacíamos como la deducción era usando un cociente polinomio y todo eso. Yo me di cuenta que puedo llegar a lo mismo con la derivación logarítmica. ¿Se puede hacer eso? ¿O tengo que hacer el cociente polinomio sí o sí? A ver, repetime, no entendí. Que la derivada de una potencia de x, yo me acuerdo que en clase vimos que usaba un cociente de polinomios para poder llegar a la ¿Sí? expresión de la derivada. Y Sí, yo me di también cuenta que decimos con eso. la derivación logarítmica puedo llegar a lo mismo, sin hacer el cociente de polinomios. ¿Se podría hacer eso? Ah, no, no. Sí, sí, pero no, ¿No? no. No, no. Tener por un lado uno y por el otro lado el otro. Ah, bueno, solo eso. Sí, pero está Gracias. buena la idea. Está buena la idea. Pero no, vamos a ocupar esto sería. Sí, sí, ese, que es medio Sí, largo. sí, es medio largo. La verdad que sí. Bueno, eh, después casos particulares, derivada de una función exponencial, casos particulares. Bueno, ya aparece u a la b. Una raíz de función inversa. Este que está acá abajo es importante para qué, para poder resolver después la de función seno. Se van a tener que acordar acá lo más complicado, acordarse la identidad trigonométrica que está acá, recordando que el seno de alfa menos el seno de beta es 2 seno de esto por coseno del otro. Ese tiene que acordarse, lastimosamente, ahí hay el único. Acá estamos otra vez eh, con el asunto de la. Usted tiene que acordarse que lo que tienen que sacar es el límite cuando delta x tiende a 0 de delta y sobre delta x. Pero para encontrar esto, primero encontramos delta y. Para encontrar delta y, ¿qué era? La función incrementada menos la función sin incrementar. La función incrementada es esto que está acá y la función sin incrementar es esto que está acá. ¿Está? Así que con esto ya tenemos delta y. Pero en este caso, como está complicado llegar a
dividir delta X a esto, ¿qué se hace? Se transforma esta resta en esto, que es esta expresión que está acá. Tema de examen, ¿no? Ya la aviso. Y bueno, después dividen por delta X, hace entender a 0 delta X, aparece el infinitésimo equivalente por acá, esta otra expresión hace delta X 0, así que me queda el coseno de X ahí arriba, finalizando el ejercicio. De la misma forma se aplica para el caso del coseno, nada más que se ocupa otra identidad trigonométrica. Y en el caso de la tangente se la puede demostrar directamente haciendo la derivación de una división entre el seno y el coseno, que ya me la sé previamente. Bueno, después del arcoseno tienen que poner el dominio de la función y la imagen, encontrar la función inversa y, por supuesto, se aplica justamente la derivada de la inversa. Acá se hace ¿se acuerdan que esto salía eh, del círculo trigonométrico? Digamos, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Así que despejan ahí coseno de i. Y como seno cuadrado de i es esto que está acá, se reemplaza por x cuadrado. Y bueno, después se le da la variación según la que teníamos previamente definido, ¿no es cierto? Y luego, de forma general, siempre convenientemente. Después teníamos el coseno. Derivaciones sucesivas. Acá aparecía la parte, acá esta parte es importante también, que es la parte de la parte diferencial. En la parte diferencial teníamos, hacíamos una comparación, ¿se acuerdan? Y decidíamos según esa comparación, venía más adelante, según esa Profe, comparación, sí, el epsilon de X, ¿cómo se llama ese? O sea, ¿cómo se llama es un el epsilon? infinitésimo equivalente. No, 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 sí, pero por ejemplo, ese epsilon de X es una función, no es un... Sí, una función, un infinitésimo. Ah, ok, ok, listo. Digo, claro, es un infinitésimo en el punto A. Sí, 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 Lo sí. estamos viendo. Cuidado Eso no con me da. eso. Profe, Gracias. disculpe, Sí, antes de que continúe, vio que para demostrar la tangente de x, la derivada, hacemos mm, la derivada del cociente. Para demostrar el arco tangente de x, también hacemos lo mismo nomás, derivada del cociente, ¿o no? ¿O cómo hacemos? no, no, no. Solamente con el seno y el coseno nomás tenemos. Claro, o sea, si nos piden No lo el, hicimos de la otra parte. No, no lo hicimos. No. Solamente el seno y el coseno nomás. entonces arco tangente no pueden llegar a pedirnos. Y me parece que nosotros no llegamos ni a verlo eso. Claro, porque como no Solo el aparecía seno y el en coseno PDF se nomás. me hacía raro y No, vi solo el seno y en el coseno. parciales de años pasados y sí pedían por eso. Del arco tangente. Claro, No me acuerdo, che. No, no, no. Solo el seno y el coseno nomás. perfecto, gracias, profe. Profe, Bueno, acá lo que se... en el caso de que nos toque o en el parcial aparezca este arco tangente, ¿qué haríamos? Y ahí va a hablar. Vemos en el examen en todo caso. Pero ya Ok, le digo que yo en mi comisión le puedo llegar a cambiar el otro profe, no sé si el otro profe dio, le va a dale, tomar. perfecto. Acá lo que se hace es que se comparan los sumandos, hacíamos una comparación dividiendo por delta i, no sé si se acuerdan, sacábamos los límites y nos damos cuenta que este era equivalente, mientras que esta parte no era equivalente, sino que era despreciable con respecto a la suma esta que está acá. Esto se podía despreciar. Entonces esta parte que se podía despreciar lo llamamos complementario y a esta parte lo llamamos principal. Básicamente esa es la explicación. No me voy a poner a explicar porque tuvimos como una hora hablando de esto en clase, pero más o menos sería esta la idea. Eh,
Esa parte principal justamente se llama diferencial de la función. Profe, eso le quería preguntar, si la parte principal es como lo más importante, digamos, porque eso es lo que a mí me quedó en claro, digamos, que es como demostrar el diferencial de I, digamos. Claro, es así, es el diferencial porque vos fíjate lo que al final lo que queda, vos tenés que, es como si yo tendría este valor completo que está acá, es mi incremento de la función, ¿no es cierto? Sí, Y esto que está acá es, a ver, no, El de arriba no sería el diferencial, profe. sí, sí, sí. Este completo que está acá sería el diferencial y esto que está acá es el incremento. Pero lo que yo le mostraba en clase que esto van a decir, pero ¿y cómo? Al final no era que era lo mismo y mira la diferencia que hay. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que si yo me voy acercando más, la diferencia acá va a ser menos? O sea, por ejemplo, por acá vamos a tener que esta distancia que está acá es tu diferencial y esta distancia que está acá es el incremento. Y hay una pequeña diferencia entre ellos, así como un errorcito, pero es mínimo. Cada vez que vos te acerques más, o sea, este delta X tiende a cero, se acerque más, estos dos se van a hacer más parecidos. sí, tienen valores muy aproximados. Pero son aproximados, ¿por qué? Porque no son lo mismo, o sea, no es la suma esa completa, está haciendo una parte, está tomando, porque la otra es despreciable, es 0,0, es muy despreciable, pero no llegamos al mismo valor prácticamente, esa es la idea más o menos. ¿Entendés? No tener que tanto escribir eso, sino que para que entiendan la idea nomás de por qué se puede despreciar, porque vos te imaginás que ya los valores que estamos tomando son muy cercanos, están acá los valores. Esto que está escrito acá es para que ustedes vean nada más, pero no es así de grande, no existe esto. Esta gigante así no existe. Los valores de delta X son chiquititos, o sea, delta X está por acá. ¿Ves? O sea, esto es delta X. Sí es delta X. Que coincide, por Profe. supuesto, con el diferencial X. ¿Sí? Ah, bueno. Nada, eso justo le estaba preguntando. Eso. Sí, coinciden entre ellos. También tienen la expresión analítica del diferencial, se llega a eso por medio de, partiendo de la identidad, vos llegás acá a la fórmula que habías visto previamente, donde descartaste la otra parte, está descartada ya acá aparece el diferencial, y como la derivada es 1 para esta función, claramente, entonces ¿qué quiere decir? Que o sea, diferencial x, ¿a qué va a ser igual? A 1 de delta x, ¿ves? O sea, te queda este diferencial x acá, que es la derivada con respecto a x, un delta x que quiere decir que todos son iguales. Y bueno, entonces dice, si estos dos pueden ser iguales, lo que podemos hacer es, en vez de escribir diferencial x, podemos escribirlo de esta forma. Y queda esta forma escrita como la parte analítica del diferencial. O sea, tiene que llegar hasta acá, expresión analítica del diferencial. Si se le pide diferencial, tendría que llegar hasta acá, fin del ejercicio de diferencial. Se le puede pedir también la parte analítica, solamente, por ejemplo. Entonces irían solamente con esto explicando cuál es el diferencial, cuál es el incremento. Fíjense que tienen dos casos. Primer caso, segundo caso. Porque acá, ¿qué pasa? Acá el incremento, otra vez, el diferencial es este, el incremento es este. ¿Y acá cuál es el incremento? Acá el incremento es esto, y el diferencial es desde la línea, espere que me perdí, ya este sería el diferencial. Estoy mirando mal, espera que me volví. En la imagen, claro, sería ese pedacito. ¿Está bien? Que va a ser menor, por supuesto. ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Recuerda que por más que no le pida gráfica, ustedes necesitan una gráfica para ir ayudándose siempre, así que no vayan a perder de vista eso.
Profe, ¿sí? ese infinitésimo es la diferencia entre el incremento de, ¿cómo es? Entre el incremento de la función y la recta tangente. Infinitésimo. El que habla en el diferencial. No, es una función. Vos me estás hablando de epsilon. Sí, epsilon. Es una función porque sale de una propiedad de límites. Ah, ok. Es una función. Es otra función que no sabe quién es un epsilon nada más. Acá Sí, sí. vimos aplicación de. ¿Está bien? Sí, Tenemos recta tangente, subtangente, normal, subnormal. Lo que es crecimiento, decrecimiento. Signo de la primera derivada. Muy importante. Weierstrass. Lo que es un máximo absoluto, máximo relativo. Y ahí empiezan las discusiones de cuándo tenemos un extremo, ¿no es cierto? Eh, o sea, la condición, por lo tanto, todo lo visto podemos concluir que con la condición de tener derivada nula en un punto no asegura la existencia de extremo. Y ahí para esa condición necesaria es suficiente. Ahora, si usted tiene una derivada y tenemos un extremo, tenemos derivada, tenemos un extremo, la derivada nula, saben ustedes que ahí sí o sí, o sea, sí, la derivada va a ser nula. O sea, si es derivable y tenemos un extremo en un punto x0, evidentemente la derivada va a ser nula, ¿no es cierto? Pero el caso contrario es la condición necesaria, pero no suficiente. Por eso aparece la necesidad de explicar lo que es un punto crítico. Que recuerden que el punto crítico va a ser que la derivada primera existe y es nula, la segunda que no es derivable. Esos serían los dos puntos críticos que nos manejan todo el análisis posterior, digamos. Y por último, teníamos los extremos, pero es lo que yo les decía, en teoría lo tenemos que tener en cuenta porque estamos hablando siempre de intervalos. Pero por ahí en la práctica no ven intervalos, ustedes ven la función en todos los reales, no ven como intervalo de valor, en una función con intervalo. Aunque corra el tiempo, ustedes van a ver las funciones como intervalos nada más, o sea, porque van a necesitar una función o van a necesitar ocupar en una parte nomás. Quizás no necesitan aplicar en toda la función lo que ustedes están queriendo estudiar. Y por eso es interesante que lo podamos manejar también de esta forma. Bueno, Profe, aparece, ¿no? Sí, si una función es derivable y tiene un punto de inflexión, ¿no tendría derivada segunda en un punto determinado? ¿Sería? no tendrían, no, no es que no tendría. ¿No existe o es cero? Claro, eso. Es cero. Bien. Es cero, claro, es cero. La derivada segunda es cero. Acordate que vos tenés, si es derivable, la tangencia está por debajo cuando la concavidad es positiva y está por arriba cuando la concavidad es negativa. Quiere decir que en algún momento tiene que no estar ni un lado ni en el otro, o sea, tiene que ser cero esa derivada segunda, no necesita que sea cero. Esa tangencia, te acordás que habíamos demostrado que esa tangencia, hay mucho en la gráfica, donde mostrábamos que esa tangencia correspondían a la segunda derivada. Si la segunda derivada me daba positiva, damos cuenta que la concavidad está hacia arriba. No sé si se acuerdan, está medio complicado por ahí ahora para explicar todo eso, ¿no? Pero había hecho yo tres gráficas, una arriba de la otra, y se iba viendo cómo se iba dando la situación, y bueno, se dan cuenta que si teníamos una concavidad de un lado y otra concavidad, evidentemente en el medio no hay ninguna concavidad que punto de inflexión, y justamente la derivada segunda es cero. Gracias, profe. Después,
Después tenemos tres criterios. El primero es variación de la función. Tiene una definición, después una explicación y una observación. El criterio 2, que es la variación del signo en la primera derivada, cuidado porque dice primera derivada, criterio 2, por ahí no se equivoquen en pensar que este es el primer criterio. No confundan la palabra criterio con el nombre de la... Bueno, ahí está el enunciado, si no hay dudas, sigo avanzando. Está el enunciado, que se dan cuenta que acá está muy complicado, aparece un paréntesis gigante acá. ¿Pero por qué? Porque está explicado acá, no está bien por ahí la nomenclatura. O sea, ¿qué quiere decir? Ustedes lo que tienen que escribir en la parte de esto, ¿no es cierto? Profe, eso básicamente explica eh, el intervalo, digamos, que de un lado, digamos, por izquierda la función crece y por el lado derecho la Claro, función decrece o algo sí, así. así es. Eso es. Exactamente. Acá está un entorno por izquierda y el entorno por derecha, ¿ves? La función crece y la función decrece, que es lo que vos estás diciendo. Por izquierda crece, por derecha decrece. O sea que acá tenemos un máximo. Así es. Es tan complicado, pero a la vez es tan, no sé cómo pegarle, no llega a ser tonto, sino como evidente, digamos, o sea, pero por supuesto que cuesta explicarlo matemáticamente, cuesta explicarlo, pero hay que tratar de entender la idea primero, que no es tan repetitivo, digamos, siempre está diciendo lo mismo. Además, hay que encontrar la forma de poder escribirlo y que se entienda. Bueno, para la demostración lo único que se hace es, se ocupa lo que es el crecimiento y el crecimiento que se había visto previamente. O sea que toma el entorno de la izquierda, se da cuenta que crece en el entorno de la izquierda y decrece y por lo tanto se da cuenta por el teorema visto anteriormente que si crece a la izquierda, decrece a la derecha, la función es derivable, la función tenemos un máximo en f de x0. Y en el caso del tercer criterio, este es mucho más sencillo de aplicar. La definición es la que está ahí, tiene que estar completa, ordenada, no tiene que faltar nada. En el caso de la demostración, lo que ocupa es que el límite, si el límite es menor que cero, hay una propiedad que dice que nosotros podemos tomar el argumento también menor que cero y bueno, resolver. Ustedes saben que la derivada tiene que ser cero, porque eso es lo primero que nuestra hipótesis. Y basándome en eso, hace una comparación de cocientes, nada más. Muy sencilla. Que acá, como ustedes se acordarán, hicimos una gráfica, tomamos x0, empezamos a tomar valores de un lado, tratamos de imaginarnos, después tomamos valores del otro lado, tratamos de imaginarnos esta situación y esta situación. ¿Por qué daba esta situación y por qué daba esta situación? Entonces, la función, ¿cómo tendría que ser para valores de ese tipo? Es decir, valores que están acá y valores de x0, ¿cómo tendría que ser la función para que me dé positivo, para que esto dé negativo? Y si esto me está dando positivo, quiere decir que está creciendo. Muy importante, muy importante y muy conceptual. Y me parece a mí no tan complicado, porque es tomar x menores que x0. O sea, todos los valores donde se cumplen, que acá dice claramente eso, x menor que x0, la derivada es positiva. Y acá que dice x mayor que x0, la derivada es negativa. Y bueno, tratemos de buscar valores. ¿Cómo será la derivada positiva? Ah, son las tangentes que están así. Y de este lado las tangentes son así. Ah, entonces en el medio tenemos un máximo. Eh, bueno, en el caso de concavidad, no nos metimos tanto en esta parte, sino les mostré nada más con las tres gráficas, esas que le había dicho recién, cómo iba actuando la derivada segunda. Y sí es importante los teoremas que aparecen, ¿no es cierto? El teorema de la concavidad, esta que aparece acá. Esto sí es importante. No hay nada escondido, no hay nada complicado. Acá lo único era esta recta de dónde salía. Aparece el punto de inflexión, que esto sí es todo importante, digamos, porque no hay mucho para ahondar.
Todo esto es importantísimo. Puede entrar cualquier cosa de esto, porque no son cosas muy largas y son conceptuales. Profe, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta a niveles generales? Eh, Sí. ¿Para qué servía la primer derivada? ¿Para qué servía el signo de la primer derivada? Después, ¿para qué servía la derivada segunda? ¿Y para qué servía el signo de la derivada segunda? Bueno, A modo de resumen, digamos. ¿qué es lo que acabo de hacer recién, digamos? Claro, pero lo vimos tan así que como que me confundió y se me enredó todo, por eso le vuelvo a preguntar, digamos. Sí, la derivada, acuérdate que la derivada te dan las pendientes de la recta tangente, ¿no es cierto? Y las pendientes de esas rectas tangentes se fueron analizando y te diste cuenta que tenían una relación con la curva, digamos. O sea, las pendientes tienen una relación con la curva de las rectas de esta tangente que pasan por algún punto x0, vamos a poner este punto x0. Te das cuenta que si esta pendiente puede estar manejada por signos. ¿Por qué? Porque esta recta que está acá, la pendiente de esta recta, en este caso es positiva, y para dibujar una pendiente negativa, sí o sí, necesitaría que tenga la pendiente de esta forma. O sea, la curva puede ser esta curva o puede ser esta curva. Y en los dos casos, la pendiente, fíjate, la curva está como decreciendo, ¿ves? Mientras que la pendiente de la recta es positiva, es negativa en este caso. En este caso, negativa. En este caso, positivo. Basándome en la idea de esto, surge todo lo demás, o sea, hablando de los criterios. O sea, el crecimiento, la función está creciendo. Primero tiene que saber cuándo crece. O sea, por eso nace todo de hablar de un x1 y un x2, que si acá tenés f de x1 y por acá tenés f de x2, vos sabés que para que la función crezca, siendo x1 menor que x2, f de x1 tiene que ser menor que x2. Eso tiene que ocurrir. Y esta es la función crece. Con seguridad crece. Eso es lo que tiene que ocurrir para que la función crezca. Bueno, basándome en esta idea que ya está, la tengo que entender perfectamente, también tiene una relación directa con la pendiente de la recta. O sea, cualquier función que crezca, donde puede crecer de esta forma, también puede crecer de esta forma. Cualquier recta tangente que pases, en el lugar de que de crecimiento, la pendiente va a ser siempre positiva. Si vas a una recta tangente por ahí, siempre son positivas las pendientes. Y esas pendientes justamente son las derivadas, o sea, la pendiente que se te da más 2,1. Y este número que es la derivada en el punto que estás obteniendo, o sea, un número que es positivo. Entonces, eso que no hay discusión, digamos, te das cuenta que se cumple siempre, se ocupa para que, por ejemplo, en la derivada, en el concepto del criterio de la primera derivada, lo que hace es investigar qué ocurre a la izquierda una vez que descubriste un lugar donde la derivada primera es cero. Porque si la derivada primera es cero, quiere decir que no crece ni decrece. O sea, quiere decir que estamos ahí arriba, quizás, o ahí abajo, quizás, no sé. ¿Cómo sé si estoy arriba o acá abajo? Sé nada más que la pendiente es cero, nada más. Entonces, ¿qué hago? Digo, pará un poquito, investigo qué ocurre a la izquierda,
y miro cualquier pendiente acá que ocurre. Y si las pendientes me están dando positiva, la función crece. Y cualquier valor que está acá tomo, vengo y miro qué pasa en la función. Y si las pendientes están dando negativas, quiere decir que la función decrece. O sea que si crece y luego decrece, digo, ah, bueno, en este valor, en la función, existe un máximo relativo. Eso por el criterio de la primera derivada. Basándome en esta idea, digo, ah, bueno, entonces lo puedo hasta hacer las demostraciones, puedo hacer basado en esa idea. Hasta las demostraciones puedo hacer basadas en esa idea. Porque hay una demostración, la demostración justamente de la primera derivada está basada en eso. Si nosotros no sabemos eso, no lo vamos a poder entender. Pues acá dice, la derivada primera es positiva, o sea, las pendientes son así, en un entorno a la izquierda. O sea, vos tenés x0, acá. Cualquier punto que vos tomes a la izquierda de x0, las pendientes son positivas. Es creciente en ese entorno, entonces. Simplemente porque ya lo que sabíamos previamente, o sea, no hay, si es la derivada primera es mayor que cero en el entorno a la izquierda, se interpreta la idea, ¿no? Sí, Y profe. como es, claro, como es creciente y del otro lado es decreciente, notamos que de un lado es creciente y del otro lado es decreciente. Quiere decir que en este punto, si está creciendo, 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 y luego después viene decrece, 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 quiere decir que, o sea, siempre x0, esto ocurre solamente a la izquierda y esto siempre ocurre a la derecha. Quiere decir que este valor que está acá, que encontraste por acá, el f de x0, todos los f de x que están de este lado son menores que este, y todos los f de x que están de este lado también son menores que este, porque estuvo creciendo, 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 ya estuvo creciendo siempre a la izquierda de x0 y decreciendo a la derecha de x0. En x0, este que está acá no es que siguió creciendo, creciendo, creciendo. ¿Se entiende la idea o no? O sea, solamente ocurre a la izquierda el crecimiento, a la derecha el decrecimiento. Porque si a la izquierda, vos tenés x0 acá, a la izquierda ocurre crecimiento, 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 y a la derecha crecimiento, 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 quiere decir que f de x0 está acá. Estos son valores menores, pero estos valores son mayores, o sea, no puedo decir nada de esto. Tiene que ocurrir las dos cosas a la vez. Y parecido a lo que ocurre acá. No parecido a lo mismo. Exactamente lo mismo lo que ocurre acá. Otra vez compara lo que está pasando de un lado y mira lo que pasa. Y después mira lo que pasa de un lado y mira lo que pasa. Y entonces resuelve que es un máximo. Hace la misma comparación. Mira otra vez qué está ocurriendo de un lado y qué está ocurriendo del otro lado. Si de un lado se cumple, pero el otro lado no se cumple, entonces no pasa el máximo. Porque si un lado está creciendo y el otro lado los valores mayores, que claramente dice ahí, también crece, entonces no es un máximo. Bueno, en el caso de incremento finito aparece el teorema de Rolle y el teorema del valor medio. El teorema de Rolle, saben que tiene que ir con una definición, primero tiene que ir una explicación, definición que está acá adelante, claramente explica quién es la función y luego dice lo que ocurre en ese lugar. En el primer renglón explica, sitúa el problema y el segundo renglón lo que hace es explica el teorema de Rolle. Y no puede faltar eso. Luego viene la demostración, para eso ocupa el teorema de Weierstrass y explica el teorema de Weierstrass. Y empieza con
¿Se acuerdan ustedes? Dos casos. El primero es m igual a m y el segundo es m distinto que m, o sea, el mínimo distinto del máximo, pero en el segundo caso aparecen tres casos. El primero es el mínimo y el máximo, pero el máximo coincide con los extremos. Porque recuerda que el teorema de Rolle tiene que coincidir los extremos, tiene que tener el mismo valor de imagen. Y bueno, ahí sigue lo otro, la consulta si va avanzando. La idea no es confundir, sino que usted tenía que tener más buena idea y bueno, con esto cerrar. Teorema de Lagrange no se parece al teorema de Rolle si no fuera porque está inclinado. O sea que no tiene mucho sentido, como decimos, ¿para qué vimos teorema de Rolle? Pero el teorema de Lagrange aparece de vuelta, el primer renglón explica qué es la función y en el segundo renglón aparece cuál es el teorema de Lagrange, es ese que está ahí, donde hay una igualdad entre dos pendientes. La primera es la pendiente de la recta tangente y la segunda es la pendiente de la recta secante. Para hacer la demostración se ocupa una función auxiliar para no confundir, no digo nada, teorema de Rolle. Profe, eso tipo no me termina de cerrar porque hace H de A y H de B, o sea, yo lo hago, digamos, pero no sé de dónde sale. Lo único que hace acá es que vos tenés la función y la recta. Este es F y esto es R. Y H es esta distancia que está acá en sentido vertical. Esto es H. O sea que este es H, este es H, este es H. ¿Sí o no? Ah, ok. Son distintos H. ¿Y acá cuánto vale H? Es la diferencia entre F menos R. Eso es H. Entonces en este punto, ¿cuánto vale H? Acá. ¿Qué te parece? Claro, ahí no va a valer nada porque no tiene una altura, no tiene No nada, o tenemos sea, altura. Claro. es cero. Entonces cuando acá te demuestra, nomás no necesitas ni demostrarlo. Vos vas haciendo la gráfica, le decís, observo que en los dos puntos, evidentemente, no va a haber altura, ¿no? Claro, ahí entiendo. No sabía, digamos, de dónde salía Estas son el las imágenes de H, digamos. Muy, muy loco, ¿no? Pero serían las imágenes de H. O sea que H es una función que es parecida a esta. O sea, lo tengo acá, B por acá. H sería todas estas imágenes que están acá. O sea, esta es la más grande aparentemente. Bueno, sería este punto que está acá. Después sigue esta, después sigue esta. Bueno, se forma H. O sea, tu función H, ¿cómo sería? Tu función H sería algo así. Bueno, me salió una torcida, pero eso. Esta sería la función H. O sea que con seguridad, vos lo único que puedes asegurar de H es que A y B son los ceros de H. ¿Por qué? Porque es donde se cortan, ¿no? Tu función puede ser cualquiera, ¿no? Ahí está porque está fácil, pero a la vez se vuelve difícil porque es tan fácil que es difícil. Pero puede ser una función así. Y este es A, este es B. Entonces, H, ¿qué sería? Este más este más. Todo esto sería la imagen. Acá te daría cero. Entonces ahora me voy acá abajo. Tengo A y B estaría por acá. Por acá pasa H. Y después tengo, estos son todos chiquititos por arriba. Después ve que pasa cero. Así sería H más o menos. Es parecida a la función que está acá arriba, parecida a F que da H, pero no es la misma. Porque F, ¿cuál es la imagen de F? Esta es la imagen de F, este pedazo de... ¿Se entiende? Esa es la imagen de F. Y de H, ¿quiénes son las imágenes en este lugar? Y la imagen es este chiquitito, que es este número que está acá, es este número que está acá. ¿Se entiende? ¿Qué ganancia tiene a hacer aparecer a H? Que sí o sí va a haber dos puntos donde la imagen coincide. Y si la imagen coincide, cumple con el teorema de Rolle. Esa es la idea, nada más. Y si cumple con la idea de Rolle, quiere decir que H
tiene dentro de su función un valor épsilon donde la tangente es 0. O sea, existe un f' que sea 0. Digo, un h' que es 0. No un h, un f' no sé dónde está. Eso es lo que tenemos que cumplir. Para eso es todo, para que esto sea 0. Y entonces esto me queda 0 y ahí despejo. Un significado geométrico, lo que le expliqué recién. Después vienen dos consecuencias. La primera consecuencia es que si la derivada es 0, entonces sí o sí va a haber un valor k, que la función sería una constante. Y la segunda consecuencia, justamente, que es el teorema fundamental, que dice que si dos funciones tienen la misma derivada, si dos funciones tienen la misma derivada, quiere decir que difieren, esas funciones difieren de una constante. Que está escrito, es decir, que si f y g son derivables en un intervalo i, para todo x que pertenece al intervalo, las dos derivadas son iguales, entonces existe un k que pertenece a reales, tal que las dos funciones diferencian en una constante. Una demostración muy sencilla. Luego aparece el teorema de Cauchy, que en este caso aparece un cociente entre dos funciones. Hay una pequeña aclaración para tener en cuenta Profe, ¿se podría más o menos explicar, tipo, qué es lo que hace y todo eso? qué es lo que hace. Claro, el teorema de Cauchy. Acá lo único, o sea, vos necesitas este teorema para poder llegar a resolver el límite del L'Hopital, por la regla del L'Hopital. Acá lo único que vos tenés es, fíjate que vos tenés f de b y f de a, son los extremos de tu intervalo, siendo una función f de x y g de x. Las dos funciones continúan en el mismo intervalo. Y decís, fíjate que arriba tenés, es la diferencia entre los dos incrementos. O sea, vos tenés a, b, y tenés una función f. Sería esta distancia FA menos FB. FB menos FA es esta distancia. Tiene una función G. Y esta distancia es la otra, la que está en el denominador. Epsilon, ¿quién es? Un valor interior al intervalo. Y dice que, o sea, te das cuenta que la derivada primera en epsilon y la derivada primera en epsilon son dos números. Y estos que están acá son dos números también. O sea, realmente lo que está escrito ahí parecería una... Por eso todo parece muy sacado de no se sabe que es muy difícil de entenderlo, de captarlo, pero se demuestra que es verdadero por medio de, otra vez aparece ahora otra función, se puede haber llamado de otra forma, pero se llama h nuevo, que aparece una combinación lineal. En esta combinación lineal, no de casualidad, necesitamos que esta es una función nueva que aparece, se llama h de vuelta, voy a llamarse h, se puede llamar j, pero particularmente h es una combinación lineal entre f y g, que es la que estamos hablando en un principio. Voy a salgo acá. Para eso lo que intentamos hacer es que esta función h otra vez cumpla con el teorema de Rolle. O sea que quiere decir que este h que está acá también tenga en el mismo AB la misma imagen para los dos. Entonces propone que HA sea igual a h de b. Entonces quiere decir que este es A, por ejemplo, y para h de b
quiere que estos dos sean iguales. ¿Para qué? Para, seguro que cumple el teorema de Rolle. Y para que estos dos sean iguales, quiere que estos dos tienen que ser iguales. Esa es la demostración la que le estoy haciendo ahora. Y estos dos, cuando son iguales, se presenta la siguiente ecuación que está acá. Igualando esas dos expresiones. Basándome en esa idea, despeja K. Acá el único problema que aparece, que le mostré en clase, es que no me coinciden las letras. Es A, B, B, A, según como ustedes despejen. Tiene que quedar la B y la A. Para eso uno de ellos cambia y va a cambiar el signo y aparece el negativo ese que está ahí. Entonces ya sé cuánto vale K. O sea que H era hoy, era F menos K por G. Pero ahora ya sé cuánto vale K. Está acá. Ya vengo y lo reemplazo ahí. Así que ya tengo H y ya tengo K y F y G son mis dos funciones. Está, o sea, ya sé quién es H. ¿Qué tiene de particular H? Que según el número que le acabo de meter acá, HA es igual a HB. Eso es lo interesante de esta H que acabo de encontrar recién. Siendo K esto. Si K no vale esto, HA no es igual a HB. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, y ahí terminó el problema, porque una vez que cumple con eso, ya otra vez hacemos la derivada, ahí está la derivada, y sabemos que sí o sí va a existir un H' de dentro de ese H de X, que va a ser cero, por el teorema de Rolle. Entonces hacemos variar ese epsilon entre A y B, aparece el teorema de Cauchy. Y si hacemos variar epsilon entre un A y un X, aparece el teorema de esta forma escrito, que es totalmente válido, no pasa nada, porque B puede ser X, o sea, es un extremo, A y X. En vez de B le pongo X. Y esto que está acá es lo que se ocupa para resolver el... Bueno, acá falta un pedacito más que hay que ver, que se ocupa para resolver la regla del L'Hopital. ¿Está? Porque aparece acá con la demostración de la regla del L'Hopital, aparece otra vez el teorema de Cauchy. ¿Está bien? Pero como parte, acuérdense que ustedes parten de un límite, parte de acá, tenemos una función, dos funciones derivables en el entorno reducido, a tales que tiene que cumplirse esto. Además, la derivada tiene que ser distinta que cero para todo x, a lo sumo en el punto A, se verifica que y aparece el L'Hopital. Pero la hipótesis es, nosotros partimos de que es 0 sobre 0, ¿no es cierto? Basado en 0 sobre 0, se van estos dos, y le queda la presión que está ahí, hacen el límite, por supuesto que tiene que ir acompañado de esta gráfica, si no, no tiene sentido. Acá está. Esta gráfica es análoga a la gráfica que venimos siempre dibujando A, B. Nada más que acá está un entorno reducido, ¿ven? Como está marcado ahí. Y está X, que sería el valor de B. Bien, ¿la pregunta? Bueno, gente, vamos mañana entonces. ¿Preguntas? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, muchas Bueno, gracias. profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, Nos vemos profe. mañana. Nos vemos. Sigan repasando. Bueno, muchas gracias.